Hermanos, esta mañana el tema del sermón es conociendo la justicia de Dios. Conociendo la justicia de Dios. Estamos en una serie que empezamos hace varias semanas que se trata de cómo conocer a Dios. Porque especialmente en tiempos de crisis necesitamos conocer a Dios, y no solo de conocer a Dios, sino conocerlo a Él personalmente. En la vida siempre vives con algunas ideas sobre quién es Dios, qué es la vida y qué es la muerte. Siempre estás construyendo tu vida sobre algo, pero no te das cuenta de lo importante que son esas cosas hasta que llega una crisis. Y estamos en todo el mundo en una especie de crisis ahora. Y para todos este es un momento en el que miramos más acerca esas preguntas grandes de la vida. Cosas sobre las cuales nosotros construimos nuestras vidas y nos preguntamos si esas ideas, si esas cosas van a aguantar la realidad de la vida. El cristianismo dice que es lo único sobre lo que puedes construir tu vida que sí aguanta y que dura. Es una relación personal con Dios. Eso es lo único. Eso es lo único que te va a ayudar a aguantar todas estas cosas que vienen para nosotros. Conocer a Dios así no solo se trata de filosofías o de ideas vanas que tenemos en nuestras cabezas. No, esto se trata de conocerlo intensamente, personalmente, de cerca, no conocerlo de lejos. Así que hemos estado mirando a lo que los cristianos llamamos los atributos de Dios. Cosas como la santidad, el amor, el poder y la presencia de Dios. Y el objetivo ha sido tomar las cosas que aprendimos y ponerlas en prácticas en el conocimiento real de Dios, en la vida que realmente vives esta mañana, esta tarde o esta semana. Hoy aprenderemos sobre la justicia de Dios, a Dios como juez. Como ustedes ya saben, para poder conocer a una persona, lo tiene que conocer completamente. No puedes interactuar, no puedes relacionarte con la persona, con la inteligencia de la persona, si tampoco te relacionas con el humor de una persona. Cuando usted conoce a una persona, usted la conoce completamente a ella. Bueno, igual es Dios. Para poder conocer a Dios tenemos que interactuar con todas las facetas de Dios. Y hoy vamos a interactuar, vamos a conocer la faceta de Dios, que es su justicia. Así que leamos y aprendamos más de Dios conociendo su justicia, hermanos. Quiero que vayan al Salmo 9, por favor. Vamos a estar de ahí, vamos a tomar la lectura. No lo voy a leer, está un poquito largo, pero confío de que ustedes lo van a estar leyendo. Voy a estar diciendo las citas para que vayamos juntos en este sermón. Entonces estamos viendo al Salmo 9. Este salmo es un salmo que habla sobre la justicia de Dios, sobre el juicio de Dios. Dice, Él juzga al mundo con justicia. Las naciones son juzgadas delante de Él. Y para el salmista esto inspira alegría, alabanza y consuelo. Esto no es una reacción típica, hermanos, cuando hablamos de la justicia de Dios. Para las personas promedios que viven aquí en la ciudad de Los Ángeles, la idea de la justicia de Dios es un desafiante y una idea muy difícil de entender. Para la mayoría de nosotros, la justicia de Dios es una razón para cuestionar a Dios. Para la mayoría de nosotros, tal vez ver la razón e imaginarse cómo es Dios. Pero una razón para cantarle a Dios, para exaltar a Dios, a veces está muy alejado para nosotros. Nosotros miramos y entendemos la justicia de Dios a través de lo que nosotros queremos pensar quién es Dios. Pero para David, quien escribió este salmo, la justicia de Dios es una razón para cantar. Me alegraré y me regocijaré, dice él. Esto significa que si usted nunca se ha regocijado en la justicia de Dios, si nunca ha encontrado alegría y consuelo y un gozo sincero en la bondad de Dios, tal vez no ha conocido a Dios profundamente. Tal vez no ha conocido esta dimensión de Dios profundamente. Y lo que aprenderemos esta mañana lo vamos a aprender haciendo dos preguntas. La primera es, ¿qué significa que Dios es justo?
Y la segunda pregunta o el segundo punto va a ser, ¿qué hacemos con la justicia de Dios? Entonces, hermanos, el primer punto de esta mañana es ¿qué significa que Dios es justo? La Biblia nos muestra que la justicia de Dios tiene varias facetas. No es el tipo de información que usted la puede poner en una calcomanía que cabe ahí y después la pone en su parachoques. No es un tipo de información que usted puede coger una caja de cereal y poner y explicar la justicia de Dios. No, es algo muy profundo. Son cosas, estamos hablando cosas de Dios. La idea central aquí es que la justicia de Dios es justa. Mire lo que dice el versículo 7. Dice, pero el Señor permanece para siempre. Ha establecido su trono para juicio y juzgará al mundo con justicia, con equidad ejecutará juicio sobre los pueblos. Dice, la justicia de Dios es justa. Su juicio es un juicio justo. Ahora, este es un concepto en capas. Justicia nos habla de rectitud, la cualidad de ser verdadero, justo, ecuánime, bueno y correcto. Es una palabra muy amplia, encapsula todas estas ideas, todos estos adjetivos del cual hablé. Por un lado, se usa para hablar de las cosas que son verdaderas, como en la verdad confronta las mentiras, cosas que son exactas en la realidad. Pero también se usa para hablar de equidad o justicia, en términos de que las personas sean tratadas de acuerdo con el mismo estándar. Levítico 19:36 nos habla un poquito acerca de esto. Esto es lo que dice: tendréis balanzas justas, pesas justas. Cuando pesas las cosas, no puedes usar pesos falsos, dice Dios, para ganar más dinero con menos producto. La idea era esto, que en esos tiempos, en los tiempos de Levítico, las personas cuando usted iba al mercado tenían las balanzas, pero el peso que usaban para pesar lo que estaba del otro lado era un peso injusto. No había justicia en ese peso, no había justicia. Entonces, por eso Dios decía que lo que estaba de este lado, lo que se estaba comprando, tenía que ser reflejado con el peso del otro lado de la balanza. Tenía que estar a nivel. Entonces, la justicia de Dios es verdad. Es decir, la verdad. Es decir, la verdad de que el peso es justo. Esto se aplica también el mismo estándar a todas las personas. La verdad es algo que se tiene que aplicar en todo también lo que hacemos, independiente de quién es esa persona. Todo esto se aclara cuando la Biblia habla de la justicia de Dios. Y a lo largo del Salmo lo verá en todas partes, mostrándonos cómo es la justicia de Dios. Entonces, la justicia de Dios es parte de quién es Él. Esto es muy interesante. Y como es parte de quién es Él, sabemos que unos atributos es que Dios es eterno y que Él nunca cambia. La justicia de Dios es parte de quién es Él. Esto es lo primero y tiene que entenderlo antes de entender cualquier otra cosa. Mire lo que dice el versículo 7. Pero el Señor permanece para siempre. Ha establecido su trono para juicio. Ha establecido su trono para la justicia. Tenemos que elegir ser justos, pero muchas veces a nosotros nos cuesta ejercer justicia. Nos cuesta ser justos, especialmente cuando hay mucho en la balanza. Es muy fácil ser injusto. Y a veces también al otro extremo, cuando son cosas pequeñas, negligentes, nos cuesta ser justos. Pero lo interesante es que Dios no es así. Dios no es así. La justicia es parte de su naturaleza. No es arbitrario. No es la ropa que se pone como un juez. No es una decisión casual juzgar a las personas, a veces en función de cómo se siente Dios en ese momento, sino que se basa en la naturaleza misma de quién es Dios.
Déjeme darle una ilustración. Ustedes conocen las estufas son parte de donde vivimos y las estufas venimos, las encendemos, aquí somos las estufas de gas que tenemos, las encendemos y ponemos agua a hervir. Y cuando el agua empieza a hervir, empieza a burbujear y empieza a chispear y nos damos cuenta de algo que lo tomamos algo como común todos los días, que cuando se aplica el fuego, cuando se aplica el calor, que hay una consecuencia directa con lo que sucede con el agua. Bueno, así es parecida la justicia de Dios. Dice aquí que cuando conocemos a Dios de esta manera, cuando usted está interactuando con Él, está interactuando con alguien que nunca puede ser injusto. Nunca te puede fallar de esa manera. No puede irse contra su naturaleza. Siempre será justo. Génesis 18:25 dice esto: el juez de toda la tierra no hará justicia. Es en su naturaleza. Así como cuando ponemos agua a hervir, el calor es la naturaleza del agua hervir cuando tiene una fuente de calor o de fuego abajo. La justicia de Dios es el estándar también para lo correcto y lo incorrecto, lo justo y lo injusto, lo ecuánime y lo no ecuánime. A lo largo del Salmo, las diferentes acciones y personas se dividen en dos grupos. Usted se va a dar cuenta cuando lo lea. Usted va a ver las personas que son justos y los injustos. Habla ahí en ese Salmo. Y también de los que hacen lo correcto y hacen lo incorrecto. Por ejemplo, los versículos 4 y 5 hablan un poquito de esto. Dice lo siguiente: porque tú has mantenido mi derecho y mi causa. Te sientas en el trono juzgando con justicia. Has reprendido a las naciones, has destruido al impío, has borrado su nombre para siempre jamás. En el resto del Salmo están los afligidos y los que los afligen, los oprimidos y los opresores, los malvados y los justos. En medio de todo esto, lo que distingue a uno del otro es el justo juicio de Dios. Dios en el trono es quien es el estándar por el cual se miden las acciones de cada persona. La justicia de Dios es donde obtenemos ideas de lo que está bien y de lo que está mal. Dorothy Sayers es una cristiana que hablaba tratando de explicar sobre la ley moral de Dios. Ella habla de dos leyes y las empieza a comparar. La ley de la señal del stop, de la señal del alto, cuando usted está manejando y hay un alto, habla de esa como una ley, y la ley del fuego. Y esto es lo que ella dice. Muy interesante. Dice que cuando hay una área de una ciudad, que los gobernantes se juntan porque en esa ciudad hay mucho tráfico. Entonces ellos deciden con los vecinos y con las leyes de que van a poner una señal de alto porque hay mucho tráfico y causa accidentes. Entonces vienen ellos y ponen el alto, y cuando una persona quiebra la ley y se pasa el alto, va a haber una infracción, va a haber una multa para esa persona, tal vez de unos $20, $35. Y si hay mucho tráfico y muchas personas siguen quebrantando, pues suben la multa a 50 y aún más. Si vienen y construyen un freeway por ahí y ya hay menos tráfico, pues quitan el alto. Y dice que esta es la ley del alto. Por lo consecuente, también compara esta ley con la ley del fuego. Dice que la ley del fuego es algo de que si usted viene y hay una llama y usted toca, usted se quema. Pero imagínense que todos estos gobernantes que han tratado y que han puesto estas leyes, la ley del alto, por ejemplo, y ellos deciden todos juntos con todos los reyes de la tierra, ellos deciden, bueno, hemos decidido que de ahora en adelante pueden tocar el fuego y no les va a quemar. Lo que se imagina usted es exactamente lo que está pensando. Sale uno de ellos apresuradamente y busca donde hay algo de fuego y pone la mano y se quema. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es lo que ha pasado? La ley de fuego no puede ser cambiada por los gobernantes humanos. La ley del fuego es reflejada dentro de la naturaleza del fuego. Y así es la ley de Dios. La ley de Dios está reflejada en quién es Él y no puede ser cambiada por ningún gobernante, por ningún humano, porque es parte de la naturaleza de Dios, hermanos.
El primer hombre o la mujer, como les dije, ¿no? que de la asamblea que va y pone la mano, se da cuenta que se quema. Y se quema porque no es como la señal del alto. Encerrada en la naturaleza del fuego en sí está la pena por abusar de él. Encerrada en la naturaleza de Dios está la pena cuando quebrantamos su ley. La justicia es como la ley del fuego. La justicia es como la ley del fuego. ¿Y no es así como se siente? Cuando ves algo que no está bien, reacciones con fuerzas, es como si fuera una ley en sí misma. No importa cuánto poder, dinero o habilidad tenga alguien, no puede alcanzar y cambiar la justicia por la injusticia de algo malo o algo justo. ¿De dónde viene todo esto? Viene de Dios. ¿De dónde más puede venir? ¿Dónde más puedes encontrar una explicación para esa ley del fuego? ¿Dónde más puedes encontrar una manera de evitar que las personas más poderosas digan qué es lo que está bien y lo que está mal, lo justo y lo injusto? Entonces, cuando estés interactuando con Dios, cuando usted está interactuando con el estándar supremo de la rectitud, de la justicia, de la bondad, estás hablando, estás cantando como un hijo de la fuente de todo juicio correcto. Así es Dios y su naturaleza. Ahora, la justicia de Dios es imparcial. Esto significa que no toma lados. Mire lo que dice el versículo 3. Cuando mis enemigos retroceden, tropiezan y perecen delante de ti. Porque tú has mantenido mi derecho y mi causa. Te sientas en el trono juzgando con justicia. Los enemigos no solo son aquellos a quienes no me gustan. La enemistad está conectada aquí con la justicia de la causa del salmista. No es el favoritismo de Dios, sino el juicio justo de Dios lo que lleva a la caída de los enemigos de David. En otras palabras, Dios es imparcial. Su justicia no cambia en función de con quién Él está tratando. Este tema corre por toda la Biblia. Por ejemplo, en 1 de Pedro 1:17 dice lo siguiente. Dice, Dios imparcialmente juzga según la obra de cada uno. Literalmente dice aquí, Dios no recibe la cara cuando juzga. Es una idea, es algo que nos suena raro porque es una frase idiomática que no la entendemos, pero la vamos a explicar. Ser parcial es recibir la cara. Esperar para ver con quién estás tratando antes de juzgarlo de lo que ha hecho. Esto quiere decir, ocurrió algo feo, se hizo un crimen, pero como no sé quién es, no voy a decir nada. Pero si veo que esa persona es un amigo, es un familiar, es alguien que está en mi grupo, entonces yo voy a decidir de acuerdo a mi relación de esta persona. La parcialidad está profundamente arraigada en nosotros. Pero si Dios no tiene parcialidad, Él es completamente imparcial. Él juzga en función de lo que es correcto, no de quién tú eres o quién te conoce o a quién conoces tú. Ahora, al mismo tiempo, hay algo realmente interesante que sucede en las Escrituras cuando usted busca la palabra justicia. Esta aparece mucho más a menudo con respecto a los pobres que a los ricos. Dios dice que Él es el defensor de los pobres, pero nunca dice que Él es el defensor de los ricos. Por cada vez que la Biblia habla de ser justo con todos, hay cientos de versículos que habla de ser justo con los pobres, con los extranjeros, con los huérfanos, los débiles, los marginados. Incluso Dios se describe a sí mismo de esa manera. Salmo 68:5 dice esto, hermanos: Padre, que Él es padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Es Dios en su santa morada. Cuando se presenta con alguien, usted tiende a resumir las cosas más importantes de quién usted, que usted quiere impresionarle, usted quiere darle una buena información y hablar de quién es usted. Aquí Dios se presenta del lado de los huérfanos y de las viudas. Ellos son muy importantes para Dios y Dios toma su lado.
¿Qué pasó con la imparcialidad? Puede que usted pregunte. La respuesta es que la injusticia, el trato injusto de las personas tiende a caer sobre aquellos que tienen menos dinero, menos poder y menos capacidad. Una gran razón por la que existe la injusticia es nuestra parcialidad, que favorece a los ricos y poderosos en lugar de a los pobres y débiles. Y así la imparcialidad de Dios se inclinará fuertemente hacia aquellas personas que son víctimas de nuestra parcialidad. ¿De qué estoy hablando aquí? Regresemos a la imagen de la balanza. Aquí está la balanza. Aquí está el peso injusto que las personas que tienen más poder y más dinero han puesto para tomar ventaja del pobre y de los oprimidos. Pero Dios viene y Él toma el lado acá. Y Él viene y Él pone su peso de este lado no para levantar más a estas personas, pero para nivelar la balanza. Porque Él es un Dios justo. Y nada hay escondido del ojo de Él que Él no pueda ver. Hermanos, ¿qué significa esto para nosotros? Significa conocer a Dios es conocer a alguien que lo ve todo realmente, todo lo que está sucediendo. Que no está intimidado por ningún intento de encubrir o manipular. Este es el Dios que tenemos, hermanos. Es un Dios justo, un Dios de equidad, un Dios que hace justicia. Hemos aprendido qué significa que Dios es justo. Ahora aprenderemos qué hacemos con la justicia de Dios. ¿Qué hacemos con la justicia de Dios? Así que junto a todo esto, y veo una imagen muy diferente de lo que la gente suele pensar sobre el juicio de Dios, la justicia de Dios. Hay una rectitud en el centro de algo que queremos, que anhelamos, que aspiramos a un nivel profundo. Es la ley del fuego. Dentro de todos nosotros, todos sabemos cuando se cometen injusticias, especialmente cuando nos suceden a nosotros. Nos cuesta verlas cuando nosotros hacemos injusticia para otros, pero esa ley del fuego está muy adentro de nosotros. Algo que arregle nuestra parcialidad, que arregle las cosas, andamos buscando, que arregle las cosas algún día. Pero ¿qué hacemos cuando esa injusticia nos enfrenta a nosotros? Hermanos, conocer a Dios significa conocerle, no solo estudiando su justicia desde una distancia segura y alejada, sino acercarnos a su justicia perfecta, a la justicia recta. Significa también acercarnos a un Dios que es imparcial. El teólogo Miroslav Volf se dio cuenta de esto y escribió lo siguiente. Él dice, una vez que aceptamos lo apropiado de la ira, está hablando de la ira de Dios, la condena y el juicio de Dios, no hay forma de mantenerlo ahí, reservado para otros. Tenemos que traerlo a casa también. Originalmente me resistía, dice él, a la noción de un Dios furioso, porque temía ser el objetivo de esa ira. Todavía lo hago. Sabía que no podía simplemente dirigir la ira de Dios contra otros como si fuera una arma que pudiera apuntar a objetivos que detestaba particularmente. La ira de Dios no es la mía. La ira de Dios único es imparcial y amante de toda la humanidad. Si quiero que caiga sobre los malhechores, debo de dejar que caiga también sobre mí cuando me lo merezco. Además, una vez que afirmamos que la condena de Dios de las malas acciones es apropiada, no podemos reservar la condena de Dios solo para crímenes crueles. ¿Dónde se trazará esa línea? ¿Quién decide? ¿Sobre qué base se podría dibujar? Todo lo que merece ser condenado debe ser condenado en proporción a su peso como delito. Regresamos a la idea de la balanza. Desde un simple desaire hasta un asesinato, desde una pereza hasta la idolatría, desde una lujuria hasta la violación. Condenar las ofensas atroces, pero no las leves, sería manifestantemente injusto. Un delito es un delito y merece condena. Esto es lo que dice. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Nuestra injusticia hacia los demás
Pero especialmente nuestra injusticia hacia Dios tiene una consecuencia. No podremos engañar a Dios. Él ve, Él sabe, Él es imparcial, Él es ecuánime. Entonces, ¿cómo salva Dios a alguien? ¿Deja de ser justo Dios para perdonar a todos? ¿Eso es lo que hace su amor? Esta es una de las partes más asombrosas y sorprendentes del cristianismo, hermanos. Jesucristo, el Hijo de Dios, en la carne, toma nuestro lugar y recibe el juicio que nos correspondía. Así hizo Dios justicia. Y así lo explica Romanos 3, 23 al 26. Quiero que por favor, si usted no ha leído esto en la Biblia y tal vez por primera vez nos está escuchando, quiero que medite en Romanos 3, 23, 26. Porque aquí usted va a poder encontrar lo que es la justicia de Dios, cómo ha hecho ya justicia de Dios para los que creen en Cristo y cuál es la justicia que queda para los que no creen. Romanos 3, 23, 26 dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, todos hemos fallado. Todos estamos lejos de la perfección de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Dice que la única forma que podemos ser justificados, que podemos ser justos, es con un regalo que viene de Dios y que es dada a nosotros, aunque no la merecemos, por medio de la redención de Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. Dios, cuando crucificó a su Hijo Jesucristo, Él lo puso públicamente para que todo el mundo pudiera ver su justicia. Dios castigó, hizo justicia y castigó el pecado en su propio Hijo para que nosotros no fuéramos castigados. Dios ya hizo justicia y esa justicia Dios se la está diciendo a usted: ¿quieres recibir la justicia que viene a través de mi Hijo? Es una pregunta que tarde o temprano tiene que responder. Dice aquí que Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en ese tiempo su justicia. Jesucristo fue como Dios demostró su justicia. No dejó, sino que cuando Cristo apareció, ahí cayó la ira de Dios sobre su Hijo, a fin de que Él, Jesucristo, sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Jesús se convierte en víctima de la injusticia al tomar personas injustas como nosotros para declararnos como justas. Junte todo esto y verá por qué esto puede hacerle cantar a usted y celebrar así como hacía David. Y cuando vemos y entendemos lo que la justicia de Dios ha hecho por nosotros, esto nos cambia nuestras vidas. Nos cambia de dos formas. Nos activa y nos da descanso. Nos activa. Eso significa que cuando conoces a este Dios, compartes sus preocupaciones. Lo que le preocupa a Dios también te preocupa a ti. Ves con los ojos de Dios. Sus prioridades se convierten en tus prioridades. Entonces vas a ser justo tú en tu propia vida y vas a tratar a otros como Dios te trata. Y te va a importar la justicia también en este mundo. Ahora también eso nos cambia la vida, en que nos da descanso. ¿Sabes que Él será el juez final? Lo que significa que no tienes que serlo tú. Es muy difícil actuar como juez, hermanos. Es un peso muy enorme, porque nadie quiere pasar esa línea de la justicia a lo injusto. Pero solo Dios puede ser un Dios justo. Nosotros no podemos. Por eso Él es el Dios, el juez final, lo que significa que no tienes que serlo tú. Debajo de toda su actividad está el conocimiento de que Él es Dios, que conoce personalmente al Dios final, que no olvida, que no ha derramado todo el juicio que usted merece sobre Jesucristo, su Hijo, que lo tomó voluntariamente por amor a su Padre y por ti. Dios derramó todo ese juicio en su Hijo, por amor a su Padre y por amor a usted y por amor a mí. Porque Él hará justicia algún día. Usted no tiene que ser el juez. Una gran parte del juicio justo de Dios es que Él arregla las cosas
Él arreglará las cosas algún día. Esto es algo certero, va a suceder. Esta es la doctrina bíblica del juicio final, que un día habrá un ajuste de cuentas para todas las cosas que se hacen en esta tierra. Mira lo que dice el versículo 12. Porque el que pide cuentas de la sangre derramada se acuerda de ellos. No olvida el clamor de los afligidos. Y en el versículo 18 dice lo siguiente: pues el necesitado no será olvidado para siempre, ni la esperanza de los afligidos perecerá eternamente. A menudo se siente en este mundo que nadie recuerda el grito de los afligidos, que se olvidará la necesidad de los pobres, que los pobres perecerán y no se les proporcionará justicia. ¿Y no es esta la parte con la que más luchamos? La idea de que las personas que han hecho cosas horribles simplemente morirán como el resto de nosotros, escapando de la justicia. Aún así, la justicia en la tierra se siente hueca a veces, como si no fuera suficiente. Miroslav, el teólogo que hablamos de antes, dice lo siguiente acerca de esto. Dice que él solía pensar que la ira no era digna de Dios. Decía él, ¿Dios no es amor? ¿No debería el amor divino más allá ir que la ira? Dios es amor. Y Dios ama a cada persona y a cada criatura. Eso es exactamente por qué Dios es iracunda contra alguno de ellos. Mi última resistencia a la idea de la ira de Dios, dice él, fue una víctima. Cuando él fue una víctima de la guerra en Yugoslavia, lo que antes se llamaba Yugoslavia, la región de donde él venía. Según algunas estimaciones, 200,000 personas fueron asesinadas y más de 3 millones de personas fueron desplazadas por causa de la guerra. Mis pueblos y mis ciudades fueron destruidos, mi gente bombardeada día tras día, algunos de ellos brutalizados más allá de lo imaginable, y no podía imaginar que Dios no estuviera enojado, dice él. O piense en Ruanda, en la última década del siglo pasado, donde 800,000 personas fueron asesinadas en 100 días. ¿Cómo reaccionó Dios ante la carnicería? Esa carnicería, enamorando a los perpetradores como un abuelo. Al negarse al condenar el baño de sangre, parecía que Dios estaba afirmando a los perpetradores, a la gente mala. ¿No estaba Dios furiosamente enojado con ellos? Aunque solía quejarme de la idea de la ira de Dios, dice él, llegué a reconocer que tendría que rebelarme contra un Dios que no tenía ira al ver el mal del mundo. Dios no es iracundo, no tiene ira a pesar de su amor. Dios es iracundo porque Dios es amor. Si Dios no fuese un Dios de amor, entonces Dios no tendría ira contra la injusticia, hermanos. Dios no puede ser justo si Él no tiene amor. El amor es algo fundamental de la ira de Dios. Dios ama a sus hijos, Dios ama su creación. Y cuando nosotros fallamos injustamente y cuando otros fallan injustamente con nosotros, Dios toma cartas en el asunto porque Él ama a las personas. Si Dios no fuese un Dios de amor, entonces Dios no tendría ira contra la injusticia. El salmista dice que hay un juez perfecto, que por mucho tiempo que tome el juicio no puede ser evitado. Dios está sentado en el trono para siempre, ha estado en su trono para hacer justicia y sí va a haber justicia. Entonces, cuando conocemos a Dios, conocemos al Dios que ciertamente traerá justicia, porque Él es el juez de toda la tierra. Oremos, hermanos. Padre Celestial, Señor, te damos gracias que tú eres un Dios justo, que tú eres un Dios de amor. Y porque tú eres un Dios amoroso, hay ira también en ti para aquellos que son injustos. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, que toda nuestra injusticia, aquellos que creemos en Cristo, ya ha sido castigada, ya ha sido justiciada en Cristo Jesús. Él tomó mi lugar para que tu ira no cayera sobre mí, Señor. Y eso me da a mí
como el salmista dice, ganas de alabar a Dios, cantarle a Dios, porque Él es bueno, Él ha hecho justicia y al mismo tiempo me ha amado a mí. Esto fue lo que hizo Cristo en la cruz. Señor, te damos gracias por tu Hijo. Te damos gracias que tú eres bueno. En el nombre de Jesús, toda la gloria y toda la honra para ti.